La lluvia caía con una furia despiadada aquella tarde, convirtiendo el camino en un río de lodo espeso que se pegaba a los zapatos rotos de Elena. Frente a ella se alzaba una tranquera vencida por el tiempo, con las maderas podridas y cubiertas de un musgo oscuro que delataba años de abandono. No había dónde más ir. Con los dedos entumecidos por el frío, aferraba el asa de una maleta vieja, el único objeto en el mundo que aún le pertenecía, donde guardaba un par de blusas gastadas y el retrato descolorido de sus padres. A sus pies, un perro callejero, en los puros huesos y temblando sin control, se encogió contra su pierna, buscando un calor que ella tampoco tenía. El animal la había seguido durante kilómetros, como si ambos compartieran el mismo destino de los que sobran en este mundo. Elena miró hacia el final del sendero de maleza, donde se asomaba la silueta de una casa en ruinas, con el techo hundido en un costado y las ventanas como ojos vacíos mirando a la nada. El viento aullaba entre las grietas, trayendo consigo el olor a encierro, a madera mojada y a olvido. Era un lugar que la gente del pueblo evitaba, un solar del que se contaban desgracias, pero para quien no tiene techo, el miedo es un lujo inalcanzable. Al dar el primer paso hacia la entrada, la punta de su zapato tropezó con algo duro en el fango. Se agachó, hundiendo sus manos callosas en la tierra helada, y desenterró una llave de hierro, pesada, oxidada y torcida por el paso de las décadas. No parecía abrir ninguna puerta que quedara en pie. Pero Elena la limpió contra su falda mojada y la apretó en su puño con una fuerza inexplicable, como si aquel pedazo de metal inútil fuera un ancla en medio de la tormenta. Miró al perro, que soltó un quejido ronco y, sin mirar atrás, empujó la pesada puerta de roble de la casa, que cedió con un crujido agónico y dio un paso hacia la oscuridad más absoluta, sabiendo que su vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Si alguna vez sentiste que la vida te empujó a un lugar que parecía el final, pero terminó siendo exactamente el comienzo de todo, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo esto. Escribe tu ciudad y tu estado, porque esta historia fue hecha para llegar a donde la gente la necesita, a los rincones donde alguien está librando una batalla en silencio. Dale like y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos de aquellos que con fe y trabajo lograron levantarse de las cenizas. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como estas se contaban entre ríos y caminos de tierra. Se susurraban al calor de un fogón encendido, cuando la noche cerraba el monte y la gente de bien se reunía a dar gracias por el pan del día. Elena era hija de esa misma tierra, nacida en un valle donde el sol castigaba en verano y la escarcha quemaba las siembras en invierno. A sus 22 años, tenía la mirada profunda de quien ha visto demasiado y la espalda recta de quien nunca se ha permitido doblegarse. Su infancia había sido humilde, pero llena de una paz que ahora parecía un sueño lejano. Su madre le había enseñado a leer la lluvia en las nubes y a curar con las hierbas del monte, pero se había marchado de este mundo cuando Elena apenas alcanzaba la altura de la mesa, dejándole como herencia el conocimiento de las plantas y un vacío que nada pudo llenar. Su padre, un hombre de pocas palabras y lomo ancho, intentó ser madre y padre a la vez. Juntos habían cultivado un pequeño pedazo de tierra que no era suyo, trabajando de sol a sol para entregarle la mitad de la cosecha al patrón. Elena creció sabiendo que el trabajo honesto era la única religión verdadera, y que las semillas que guardó la oscuridad siempre encuentran la manera de buscar la luz. Pero la tragedia en el campo no avisa, llega como las tormentas de verano, de golpe y arrasando con todo. Una fiebre mala se llevó a su padre en cuestión de semanas. Elena pasó noches enteras poniéndole paños de agua fría, escuchando su respiración hacerse cada vez más delgada, hasta que una madrugada de martes, el silencio inundó la pequeña casa de adobe. El peso de estar sola cayó sobre sus hombros con la fuerza de una montaña. No tuvo tiempo ni para llorar a solas, porque la pobreza no da tregua. Gastó las pocas monedas que tenían guardadas en un frasco de cristal para darle a su padre un entierro digno, rezando en silencio bajo un atardecer dorado que parecía burlarse de su dolor con su belleza inmensa. Creía que, al menos, conservaría el techo de latón y las paredes de barro que la habían visto crecer, el lugar donde el olor a maíz tostado aún le recordaba a los suyos. Pero la codicia es una maleza que crece rápido cuando huele la debilidad. Apenas 2 días después del entierro, cuando la tierra sobre la tumba de su padre aún estaba fresca, la figura de su tío Fausto oscureció la entrada de la casa. Era el hermano mayor de su padre, un hombre que nunca había pisado aquel hogar cuando había necesidad, pero que ahora llegaba con un papel arrugado en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sin un ápice de compasión, le comunicó que esas tierras siempre habían estado a su nombre, que su hermano solo era un arrimado que le debía años de renta y que ya había vendido el terreno a unos ganaderos de la capital.
Le dio exactamente 1 hora para recoger sus cosas. Elena intentó apelar a su sangre. Le recordó que ella había nacido allí, que no tenía a nadie más, pero él respondió, escupiendo en la tierra seca, que los negocios no entienden de parentescos y que ella ya estaba lo suficientemente grande para ganarse la vida. No hubo lágrimas en los ojos de la muchacha. La humillación se transformó en una dignidad fría y silenciosa. Metió en su maleta vieja lo poco que le cabía. Cerró la puerta de madera por última vez y comenzó a caminar. El pueblo entero vio su destierro. Las vecinas que antes le regalaban pan, ahora cerraban las persianas al verla pasar, temerosas de las represalias de Fausto, que era hombre de influencias y rencores largos. Nadie le ofreció un vaso de agua, nadie le dijo una palabra de aliento. Elena entendió entonces que empezar de cero no significa construir sobre un terreno limpio, sino tener que arrancar con las propias manos los escombros de lo que alguna vez fue tu vida. Caminó hacia las afueras, dejando atrás las últimas luces del pueblo, adentrándose en el camino de tierra que conducía hacia la parte más agreste del valle, allí donde las fincas daban paso al monte cerrado y donde la gente decía que solo habitaban las serpientes y los recuerdos perdidos. La tormenta la sorprendió a mitad de la nada. El cielo se rompió en un trueno ensordecedor y el agua comenzó a caer como si el cielo quisiera borrar sus huellas del mundo. Fue entonces cuando el perro esquelético apareció de entre los matorrales, uniéndose a su marcha sin pedir permiso, buscando en ella un líder que estaba tan perdido como él. Caminaron durante horas, empapados, tiritando, hasta que la maleza se abrió para revelar la vieja propiedad abandonada. Se llamaba La Promesa, aunque los lugareños la conocían como el Rancho de los Lamentos, abandonado hacía más de 15 años tras un incendio que consumió la mitad de la casa principal y la cordura de sus antiguos dueños. Elena no sabía nada de eso, solo vio 4 paredes que aún se mantenían en pie. Al cruzar el umbral oscuro, el olor a ceniza vieja y a humedad le golpeó el rostro. El interior era una caverna de sombras. Las vigas del techo estaban ennegrecidas. El suelo de tierra apisonada estaba cubierto de hojas podridas y escombros. Y en una esquina, los restos de una chimenea de piedra parecían la boca abierta de un animal muerto. El perro se arrastró hasta un rincón seco debajo de una mesa coja y se hizo un ovillo, mirándola con ojos suplicantes. Elena dejó caer la maleta. El sonido resonó en la casa vacía como un disparo. Se abrazó a sí misma, sintiendo el frío calarle hasta los huesos, apretando en su bolsillo la llave oxidada que había encontrado en el barro. Miró a su alrededor, escuchando el viento golpear las maderas sueltas, y en medio de su desesperación, una extraña calma descendió sobre ella. Comprendió que la providencia tiene formas misteriosas de obrar. A veces te quita el techo para obligarte a encontrar un castillo en ruinas. Aquella noche dormiría sobre un montón de hojas secas, abrazada a un perro moribundo para no morir de frío. Lo que ella todavía no alcanzaba a comprender, mientras escuchaba la lluvia golpear los restos de zinc, era que esa casa no estaba tan vacía como parecía, y que el pasado de aquel lugar estaba a punto de despertar para poner a prueba todo lo que creía saber sobre el valor y la supervivencia. El primer rayo de sol que logró colarse por las tablas rotas del techo tenía el color del trigo maduro, pero no traía consigo ningún calor. Elena abrió los ojos despacio, sintiendo el peso de la humedad calándole las articulaciones. Su cama había sido un montón de hojas de roble acumuladas por el viento en la esquina menos destruida de la sala principal. A su lado, el perro callejero seguía hecho un ovillo diminuto. Su respiración era tan superficial, tan frágil, que por un instante la muchacha temió que la noche se lo hubiera llevado. Al acercar su mano para acariciarle el lomo erizado, sintió cada una de sus costillas bajo el pelaje áspero y sucio. El animal apenas abrió un ojo opaco, soltó un suspiro tembloroso y volvió a dejarse vencer por el letargo. Estaba enfermo, aterrado y al límite de sus fuerzas, exactamente igual que el espíritu de Elena en esa primera madrugada de destierro. El silencio de la casa era ensordecedor. No era el silencio pacífico de los amaneceres en su antiguo hogar, donde los pájaros anunciaban el día y el olor a café recién colado llenaba el aire. Este era un silencio pesado, denso, el silencio de las cosas que han sido olvidadas por Dios y por los hombres. Elena se puso en pie con dificultad. Se sacudió la tierra de la falda endurecida por el barro seco de la tormenta y miró a su alrededor a la luz del día. La desolación era absoluta. Las paredes de adobe estaban descascaradas, mostrando las entrañas de caña y barro como heridas abiertas en la estructura.
En el centro del salón, los restos de un mueble carbonizado contaban la historia de un final violento. Todo olía a encierro, a madera descompuesta y a ceniza vieja. El impulso natural de cualquier persona habría sido dar media vuelta, agarrar su maleta vieja y correr lejos de aquellas ruinas para buscar la caridad en algún pueblo vecino. Pero Elena sabía que la caridad de los extraños suele cobrarse a un precio que ella no estaba dispuesta a pagar. Entendió que empezar de cero no es una frase bonita que se dice al viento, es un acto de pura fuerza bruta. Es arrodillarse en el polvo y decidir que de ahí saldrá vida. Lo primero era el agua. Sin agua no había esperanza ni para ella ni para el animal moribundo. Salió al patio trasero, donde la maleza le llegaba por encima de las rodillas. Las espinas de los zarzales le rasgaron los brazos mientras se abría paso entre la vegetación salvaje. Pero sus manos callosas, curtidas por años de trabajo junto a su padre, no se detuvieron ante el dolor. Al fondo del terreno, medio oculto por una enredadera de campanillas silvestres, encontró un pozo de piedra. El brocal estaba cubierto de un musgo verde y resbaladizo. La soga original hacía tiempo que se había podrido, pero el cubo de zinc oxidado seguía allí, encajado entre las piedras. Elena improvisó. Arrancó lianas gruesas de los árboles cercanos, las trenzó con una paciencia obstinada, probando su resistencia con tirones secos, y ató el extremo al cubo. Al dejarlo caer al fondo oscuro, el sonido del agua al recibir el metal resonó como un eco de esperanza. Tirar de aquellas lianas improvisadas le despellejó las palmas, pero cuando el cubo emergió rebosante, el agua era cristalina y helada. Se lavó la cara, sintiendo el frío morderle las mejillas, y bebió a grandes tragos. El agua sabía a tierra profunda, a minerales puros, a vida que se niega a morir. Llenó un cuenco de barro roto que encontró cerca de la entrada y se lo llevó al perro. El animal ni siquiera levantó la cabeza. Elena tuvo que mojar sus dedos y exprimir las gotas sobre el hocico reseco del animal una y otra vez, hablándole en susurros. Le decía que no se rindiera, que la providencia los había juntado en aquel rincón del mundo por una razón, y que no le iba a permitir morirse ahora que por fin tenían un techo, aunque estuviera a medias. Tras largos minutos, una pequeña lengua áspera asomó para lamer el agua de la mano de la muchacha. Fue una victoria minúscula, pero suficiente para darle fuerzas. El segundo problema práctico era el frío que se avecinaba con la caída de la tarde. El clima en el monte no perdonaba, y la humedad de la casa era un enemigo silencioso. Elena necesitaba fuego. Pasó las siguientes 4 horas limpiando la antigua chimenea de piedra con sus propias manos, sacando nidos de pájaros fosilizados, escombros y cenizas apelmazadas por años de lluvia. Reunió las maderas más secas que encontró en el interior de la casa, restos de marcos de ventanas y ramas que el viento había empujado hacia adentro. De su equipaje sacó una pequeña caja de fósforos, su único tesoro práctico. Frotó el primero, pero la humedad lo deshizo. El segundo se partió. Al tercero, una chispa minúscula prendió en la hojarasca seca. Elena sopló con suavidad, protegiendo la llama con su cuerpo como si fuera un recién nacido, hasta que el fuego prendió en la madera. El humo llenó la estancia primero, haciéndola toser, pero pronto el tiro de la chimenea vieja recordó su propósito, y comenzó a tragar el humo hacia el cielo. Un fogón encendido cambia el alma de cualquier lugar. El crujido de la madera, el resplandor anaranjado bailando sobre las paredes rotas, el olor a resina quemada. Todo aquello transformó la cueva húmeda en un refugio. El perro, arrastrándose sobre su vientre con un esfuerzo agónico, se acercó a la fuente de calor y dejó caer su cabeza sobre las patas delanteras, soltando un suspiro largo. Por primera vez en días, Elena dejó que una lágrima silenciosa le resbalara por la mejilla, no de tristeza, sino del alivio puro de seguir viva. Los primeros días se convirtieron en una rutina de pura supervivencia. Desde antes que el primer sol asomara entre los cerros, Elena ya estaba en pie. Descubrió que detrás de la casa, bajo una maraña de malas hierbas, había viejos árboles frutales que la naturaleza no había dejado morir. Encontró limones rugosos, algunas guayabas pequeñas y raíces comestibles que su madre le había enseñado a identificar de niña. Su dieta consistía en eso y en el agua del pozo, pero cada día limpiaba 1 metro cuadrado más de la casa. Sacaba la tierra acumulada usando una tabla rota a modo de pala. Lavaba las baldosas que iban apareciendo bajo el lodo con agua y arena fina. El lugar empezó a revelar sus cicatrices. Al limpiar una de las habitaciones, Elena encontró un trozo de tela chamuscada y un caballito de madera tallada, con una de sus patas quemadas.
La madera negra y el olor a humo impregnado en las paredes no eran producto del abandono, sino de la tragedia. La casa tenía un dolor profundo incrustado en sus cimientos. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, Elena sintió una extraña compasión por aquellas paredes. Ella también sabía lo que era ser devorada por el fuego de la desgracia y quedar abandonada a la intemperie. Fue en la mañana del quinto día cuando la primera figura externa rompió su aislamiento. Elena estaba en el patio delantero, intentando enderezar la pesada puerta de roble de la entrada, cuando un crujido en el camino de tierra la hizo detenerse. Una mujer mayor, con la espalda encorvada por los años y el rostro surcado de arrugas tan profundas que parecían talladas en piedra, la observaba desde el otro lado de la tranquera. Llevaba un canasto de mimbre colgado del brazo, lleno de hierbas medicinales que desprendían un olor fuerte a ruda y a romero. Era doña Remedios, la curandera de los Cerros Bajos, una de esas personas de las que se decía que conocían los secretos de cada raíz y de cada familia de la región. La anciana no cruzó el límite de la propiedad. Se quedó allí, como si una línea invisible de fuego protegiera el lugar. Con una voz que sonaba como hojas secas pisadas en otoño, preguntó en voz alta qué hacía una muchacha de su edad barriendo el polvo de los muertos. Elena, secándose en sudor de la frente con el dorso de la mano, caminó hacia la tranquera sin bajar la mirada. Respondió con calma que los muertos no necesitan que les barran la casa, pero los vivos sí necesitan un lugar donde dormir. La vieja Remedios la evaluó de arriba abajo. Sus ojos, pequeños y brillantes como los de un pájaro, se posaron en las manos lastimadas de la joven y luego en el fino hilo de humo que salía por la chimenea rota. La anciana murmuró que la gente del pueblo decía que esa tierra estaba maldita. Le contó, sin acercarse un paso más, que 15 años atrás esa casa pertenecía a una familia próspera. Una noche de invierno, un farol mal apagado desató un infierno. El fuego se llevó la mitad de la casa y la vida del hijo menor de la familia. Los padres, enloquecidos por el dolor, se marcharon antes del amanecer, maldiciendo la tierra y jurando que nada bueno volvería a crecer allí jamás. Por eso nadie del pueblo se acercaba. Por eso el techo se hundía en paz. Por eso la maleza se había tragado el camino. Elena escuchó la historia en silencio. El viento movió las copas de los árboles, trayendo el olor a tierra mojada. Miró hacia la casa, hacia la cicatriz negra en la madera, y luego volvió a mirar a la anciana. Le dijo con una firmeza que sorprendió a ambas que la tierra no tiene la culpa de las tragedias de los hombres y que una casa no está maldita solo porque tenga el corazón roto. Añadió que ambas, la casa y ella, habían sido abandonadas y que a veces dos cosas rotas pueden juntarse para sostenerse mutuamente. Si alguna vez has sentido que el mundo te dio la espalda por completo y tuviste que sacar fuerzas de tu propio dolor para reconstruir tu vida, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Dale like a esta historia de resistencia y recuerda que las peores tormentas a veces solo vienen a limpiar el terreno para que siembres algo nuevo y más fuerte. Doña Remedios esbozó lo que parecía una media sonrisa, aunque en su rostro curtido era difícil saberlo. Sin decir una palabra más, metió la mano en su canasto, sacó un pequeño envoltorio de tela de algodón y lo dejó sobre uno de los postes podridos de la tranquera. Le indicó que ahí había harina de maíz y un poco de sal gruesa, que no era caridad, sino un intercambio por el respeto de haberla escuchado. Le advirtió que la gente de bien sabe agradecer, pero que tuviera cuidado, porque en los pueblos pequeños el chisme viaja más rápido que el viento, y pronto los que la echaron a la calle se enterarían de que había encontrado un lugar donde echar raíces. Elena tomó el envoltorio, sintiendo el peso de la harina como si fuera polvo de oro. Agradeció con una leve inclinación de cabeza. La anciana dio media vuelta y comenzó a alejarse por el camino de tierra, desapareciendo lentamente en la curva del monte, dejando a la joven con una mezcla de alivio y una nueva inquietud latiendo en el pecho. Esa noche, con el estómago por fin calmado por el calor de una arepa de maíz tostada sobre las brasas, Elena se sentó en el suelo limpio frente al fuego. El calor irradiaba hacia sus piernas cansadas. Fue entonces cuando escuchó un sonido diferente. No era el viento, ni el crujido de la madera vieja. Era el roce de unas patas sobre las baldosas de barro. El perro, al que había decidido llamar Milagro en el silencio de su mente, se había puesto en pie. Estaba temblando. Sus patas traseras flaqueaban, amenazando con ceder en cualquier momento, y su cabeza colgaba pesada, pero estaba de pie. Caminó 3 pasos torpes, lentos, arrastrando las uñas contra el suelo,
hasta llegar al lado de Elena. Con un esfuerzo inmenso, levantó la cabeza y apoyó el hocico húmedo en la rodilla de la muchacha. Ella acarició sus orejas caídas, sintiendo el latido de un corazón que, contra todo pronóstico, había decidido seguir latiendo. En ese instante, al ver a aquel animal desahuciado negarse a morir, Elena supo que ella tampoco iba a dejarse vencer. Si él podía levantarse, ella podía reconstruir ese rancho entero con sus propias manos si era necesario. La rutina de las siguientes semanas transformó el lugar. El trabajo duro se convirtió en una mejor medicina para la tristeza. Elena dedicaba las mañanas a despejar el terreno. Descubrió que bajo la maleza del patio trasero había tierra negra y fértil, tierra que había descansado durante 15 años y que ahora estaba sedienta de semillas. Con un palo afilado, porque no tenía herramientas, comenzó a hacer surcos. Plantó los frijoles secos que había encontrado en el fondo de su maleta vieja, las semillas de los limones y los restos de las raíces que comía. Sus manos se llenaron de ampollas que luego se convirtieron en durezas implacables, pero cada dolor físico era un recordatorio de que estaba viva y de que este pedazo de tierra, aunque no tuviera papeles que lo demostraran, le pertenecía por derecho de sudor y lágrimas. La casa también empezó a respirar de nuevo. Elena bloqueó las ventanas rotas con ramas entrelazadas y barro, creando paredes improvisadas que detenían el viento helado de la noche. Limpió el hollín de las paredes de la cocina, encontrando debajo antiguos azulejos de colores descoloridos. Cada rincón que limpiaba era un pedazo de dignidad que recuperaba. Milagro, el perro, reflejaba este cambio de manera asombrosa. Ya no era un bulto tembloroso en un rincón. Aunque seguía cojeando de la pata trasera izquierda, ahora la seguía a todas partes. Se tumbaba al sol mientras ella trabajaba la tierra, y por las noches dormía a sus pies, con las orejas atentas a cualquier ruido del exterior. Su pelaje había dejado de caerse, y en sus ojos había desaparecido el terror para dar paso a una lealtad absoluta. Pero la paz en los lugares olvidados siempre es frágil. Justo cuando Elena empezaba a creer que el mundo la había olvidado en aquel rincón del monte, dejando que su vida floreciera en secreto, la realidad decidió llamar a su puerta. Una tarde, mientras el cielo se teñía de un atardecer dorado y ella terminaba de sacar agua del pozo, Milagro se levantó de golpe. El perro no ladró, pero los pelos de su lomo se erizaron como alambres y emitió un gruñido sordo, gutural, mirando fijamente hacia la entrada de la propiedad. Elena dejó caer el cubo de zinc. Se secó las manos en el delantal improvisado y aguzó el oído. El crujido de unas botas pesadas aplastando la hojarasca seca del camino de tierra rompió la quietud del monte. No era el paso ligero y cauteloso de Doña Remedios. Eran pasos de alguien que creía ser dueño de la tierra que pisaba. Y lo que la muchacha aún no sabía, mientras veía una sombra ancha proyectarse sobre las maderas de su tranquera reparada, era que el pasado de su familia y el rencor de los hombres no estaban dispuestos a dejarla empezar de nuevo, sin cobrarle antes un impuesto que ella no tenía cómo pagar. La sombra que oscureció la entrada de La Promesa no pertenecía a un fantasma del pasado, sino a un hombre de carne y hueso, ancho de hombros, y con un sombrero de paja gastado que le ocultaba a medias los ojos. Elena se quedó inmóvil junto al pozo, con el corazón latiéndole deprisa bajo la blusa remendada, mientras Milagro adelantaba una pata, soltando un gruñido bajo y continuo que vibraba en el aire quieto de la tarde. El hombre no empujó la tranquera de inmediato. Se quedó allí, apoyando una mano grande y nudosa sobre la madera que Elena había reparado con lianas, observando el hilo de humo blanco que subía de la chimenea y el pequeño huerto que comenzaba a despuntar entre la maleza. No era su tío Fausto, era alguien más joven, de piel curtida por el sol y una barba incipiente que le daba un aire descuidado. Llevaba una escopeta colgada del hombro al revés, no en posición de amenaza, sino como quien carga una herramienta pesada por costumbre. El olor a tabaco negro y a sudor de caballo llegó hasta Elena impulsado por la brisa, mezclándose con el aroma limpio de la tierra mojada de su huerto. El hombre levantó la vista y la encontró mirándolo fijamente, sin retroceder un milímetro. No esbozó una sonrisa, ni hizo un gesto brusco. Solo levantó una mano en un saludo silencioso y, con una voz profunda que sonaba como el roce de dos piedras ásperas, le dijo que no venía a causar problemas. Explicó que se llamaba Mateo, que vivía en una cabaña al otro lado de la loma y que había visto el humo de la chimenea durante los últimos días. Añadió que en ese monte nadie encendía fuego sin que los demás lo supieran y que en esos caminos de tierra la soledad era tan peligrosa como la compañía equivocada. Elena no relajó la postura. Apretó los puños a los costados,
sintiendo la aspereza de sus propias manos callosas, y le respondió, con una calma helada, que no necesitaba compañía ni advertencias, que el rancho estaba abandonado y que ella solo estaba limpiando lo que el tiempo había ensuciado. Mateo asintió despacio, como si entendiera perfectamente la desconfianza de la muchacha. No intentó cruzar la cerca, ni le hizo preguntas impertinentes sobre de dónde venía o por qué una joven estaba sola en un lugar que el pueblo entero creía maldito. En cambio, descolgó un pequeño morral de lona que llevaba al cinto y lo dejó caer suavemente sobre el poste de la entrada, justo donde doña Remedios había dejado la harina días atrás. Le dijo, antes de dar media vuelta, que ahí había un par de clavos viejos y un martillo sin mango que él ya no usaba. Mencionó de pasada, como quien comenta el clima, que las lianas aguantan el viento de verano, pero que cuando llegaran las lluvias fuertes del otoño, esa puerta de roble se le iba a venir encima si no la aseguraba bien. Luego, sin esperar un agradecimiento ni una palabra más, se alejó con paso tranquilo por el sendero, fundiéndose con las sombras largas del atardecer dorado. Elena esperó a que el sonido de sus botas desapareciera por completo antes de acercarse a la tranquera. Milagro la siguió de cerca, olfateando el aire con cautela. Allí estaba el morral. Dentro, envueltos en un trapo grasiento, había una docena de clavos oxidados pero gruesos y la cabeza de un martillo de hierro pesado. No era un regalo de caridad, era el reconocimiento silencioso de su trabajo. Mateo no le había ofrecido arreglar la puerta por ella, no la había tratado como a una niña desvalida. Le había dado las herramientas para que ella misma sostuviera su refugio. Ese pequeño gesto, rudo y práctico, encendió una chispa de gratitud en el pecho de Elena que no sintió la necesidad de expresar en voz alta. Los días siguientes trajeron una tregua engañosa. Elena usó los clavos para asegurar las bisagras de la puerta y reforzar las ventanas improvisadas. El sonido rítmico del martillo golpeando la madera vieja resonaba en el valle como un latido de vida que se negaba a apagarse. Milagro, ahora con más fuerza en las patas, correteaba por el patio persiguiendo mariposas, su pelaje brillando débilmente bajo el sol. La casa empezaba a oler a hierbas secas y a leña limpia, no a ceniza y abandono. Mateo apareció un par de veces más en las semanas siguientes. Nunca se quedaba mucho tiempo. Una tarde dejó un manojo de zanahorias torcidas en la entrada. Otra mañana le trajo un pedazo de cera de abejas para que impermeabilizara sus botas rotas. Las conversaciones entre ellos eran escasas, construidas sobre silencios largos y miradas que evaluaban el trabajo hecho. Elena aprendió, no por palabras directas, sino por los detalles que se le escapaban, que Mateo también cargaba con su propio fantasma. Le notó una cicatriz pálida que le cruzaba el dorso de la mano izquierda, y en sus ojos había una tristeza antigua, la de alguien que había perdido algo que no se podía recuperar con trabajo duro. Una vez, mientras él le enseñaba cómo trenzar esparto para hacer cuerdas más resistentes, le mencionó que el silencio del monte era preferible al ruido de las mentiras de la ciudad, y que él había dejado atrás una vida entera por no querer participar en la codicia de su propia sangre. Elena asintió, entendiendo perfectamente ese idioma. No necesitaban contarse sus tragedias para saber que ambos eran náufragos en la misma isla de tierra firme. Pero la paz es un lujo que la gente humilde rara vez puede permitirse por mucho tiempo. El chisme, como le había advertido doña Remedios, había viajado más rápido que el viento. La noticia de que una intrusa estaba levantando la promesa de sus cenizas llegó a los oídos equivocados en el pueblo. La primera señal de peligro no fue un estruendo, sino un murmullo sordo. Fue un martes al mediodía. Elena estaba de rodillas en el huerto, quitando las malas hierbas alrededor de los primeros brotes verdes de frijol, cuando Milagro comenzó a ladrar con una ferocidad que ella nunca le había escuchado. El perro se plantó frente a la tranquera, mostrando los dientes, con el lomo erizado en una línea perfecta de furia. Elena se levantó despacio, sacudiéndose la tierra del delantal, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor del mediodía. Del otro lado de la cerca había 3 hombres a caballo. El olor a sudor animal y a cuero barato invadió el aire, aplastando el aroma sutil de la tierra recién removida. En el centro, montando un alazán nervioso, estaba don Elías, el prestamista del pueblo, un hombre de vientre abultado y ojos porcinos que siempre olía a loción barata y a avaricia. A su lado, 2 peones con machetes colgando del cinto la miraban con desprecio. Don Elías no saludó. Miró el techo reparado, la chimenea limpia y el huerto que empezaba a dar señales de vida, y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios gruesos.
Con voz rasposa, le gritó desde su montura que tenía mucho valor para meterse a invadir tierras que no le pertenecían. Le dijo que esa propiedad llevaba años en disputa por deudas de los antiguos dueños y que él acababa de comprar los derechos al municipio por una miseria. Añadió, escupiendo un chorro de tabaco oscuro sobre la hierba que Elena había limpiado con tanto esfuerzo, que le daba 24 horas para agarrar su maleta vieja y largarse de allí, o sus hombres se encargarían de sacarla a rastras, perro incluido. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El pánico amenazó con paralizarla, recordando el día en que su tío Fausto la había echado de su hogar. Pero esta vez, el miedo no la doblegó, la encendió por dentro. Se adelantó un paso hacia la tranquera, acariciando la cabeza de Milagro para calmarlo, y clavó sus ojos oscuros en el prestamista. Con una voz que no tembló ni una sola vez, le respondió que ella no se iba a ir a ninguna parte. Le dijo que esa casa llevaba 15 años pudriéndose y nadie había reclamado nada hasta que ella le sacó el polvo y la hizo habitable. Exigió ver los papeles que demostraran que él era el dueño, sabiendo perfectamente que en esos pueblos olvidados las tierras abandonadas a menudo no tenían dueño legal hasta que alguien con dinero decidía robarlas. Don Elías soltó una carcajada seca y sin gracia. Le advirtió que los papeles se los iba a mostrar el juez del pueblo cuando viniera con la guardia a sacarla, y que no le iba a tener lástima por ser una mujer sola. Tiró de las riendas de su caballo con violencia, haciéndolo relinchar, y antes de dar la vuelta, le lanzó una última amenaza. Le dijo que el fuego ya había destruido esa casa una vez, y que la madera vieja ardía muy rápido cuando nadie miraba. Los tres hombres se adejaron al galope, levantando una nube de polvo amarillento que tardó minutos en asentarse. El silencio volvió al monte, pero ahora era un silencio cargado de electricidad, pesado y amenazante. Si esta historia de valentía te está tocando el corazón, si alguna vez has tenido que plantarle cara a quienes intentaron arrebatarte lo que construiste con tus propias manos, comparte este vídeo con tu familia y amigos. Dale like, porque cada persona que apoya este canal nos ayuda a seguir contando las historias de esa gente de bien que no se rinde ante la injusticia. La amenaza de Don Elías no era una fanfarronada vacía. En los pueblos pequeños, el dinero compra voluntades y silencia conciencias. Esa misma noche, la segunda advertencia llegó bajo el manto de la oscuridad. Elena estaba sentada frente al fogón encendido, intentando calmar el temblor de sus manos callosas, cuando un ruido sordo la sobresaltó. Alguien había lanzado una piedra enorme contra la puerta de roble, astillando la madera que ella había reparado con tanto esmero. Milagro se abalanzó contra la puerta, ladrando enfurecido, arañando la madera con desesperación. Elena agarró un tizón encendido de la chimenea y se acercó a la ventana tapiada, mirando por una rendija. No vio a nadie, solo una oscuridad espesa del monte y el sonido de unos pasos rápidos alejándose entre la maleza. Al amanecer, cuando salió a revisar los daños, encontró que alguien había pisoteado sin piedad una buena parte de su pequeño huerto de frijoles. Los brotes verdes que había cuidado como a sus propios hijos estaban aplastados contra el barro, rotos y sin vida. El dolor le oprimió el pecho, pero no derramó ni una lágrima. Se arrodilló en la tierra fría, con el olor a humedad y a hojas machacadas llenándole los pulmones, y comenzó a enderezar pacientemente los tallos que aún tenían salvación, atándolos a pequeñas ramitas para que se sostuvieran. Entendió que la guerra había comenzado. Don Elías quería asustarla, quería que se fuera por su propio pie, para no tener que ensuciarse las manos ni involucrar a las autoridades en un reclamo de tierras que probablemente era ilegal. La soledad se volvió más pesada que nunca. Mateo no había aparecido en los últimos 4 días. Elena no sabía si estaba de viaje, si estaba enfermo o si simplemente había decidido que no quería involucrarse en los problemas de una muchacha terca que se había ganado la enemistad del hombre más peligroso de la región. No podía culparlo si era lo último. En el campo, la gente aprendía rápido a mirar hacia otro lado cuando el poder enseñaba los dientes. La tercera advertencia llegó 2 días después, y esta vez no fue anónima. Era media tarde cuando uno de los peones de Don Elías, el que tenía una cicatriz en la mejilla y mirada de perro apaleado, se presentó en la tranquera. No venía a caballo, sino a pie, arrastrando los pasos. Traía un papel doblado en la mano. Se detuvo a una distancia prudencial, mirando a Milagro con recelo, y le tendió el papel a Elena a través de las maderas. Le dijo, en un tono que mezclaba la burla con una falsa lástima, que el patrón le mandaba un último aviso.
El papel era una orden de desalojo firmada por el juez del pueblo, fechada para el día siguiente al amanecer. El peón le advirtió que no habría más plazos. Al alba, don Elías vendría con la Guardia Civil, y si ella no había empacado su maleta vieja y desocupado la casa, la sacarían por la fuerza y la acusarían de robo y ocupación ilegal. Elena tomó el papel. Sus manos estaban manchadas de la tierra de su huerto y dejaron una huella oscura sobre el blanco inmaculado del documento. Lo leyó despacio, sintiendo cómo las letras bailaban ante sus ojos cansados. La injusticia era tan grande, tan aplastante, que por un instante pensó en rendirse. Pensó en recoger sus pocas cosas, llamar a Milagro y volver a caminar por los caminos de tierra hasta encontrar otro rincón olvidado. Pero luego miró hacia atrás. Vio la chimenea que había limpiado, las ventanas que había sellado, el agua fresca del pozo que había rescatado del olvido. Vio el lugar donde había vuelto a ser persona. Dobló el papel con cuidado, miró al peón directamente a los ojos y se lo devolvió. Le dijo, con una voz que sonaba como el acero frío, que le dijera a su patrón que ella no sabía leer mentiras, y que si quería la casa, iba a tener que venir a sacarla él mismo, mirándola a la cara. El peón escupió en el suelo, soltó una maldición entre dientes y se dio la vuelta, advirtiéndole que estaba cavando su propia tumba. La tarde cayó rápido, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar lo peor. El viento comenzó a aullar entre los árboles, trayendo consigo un frío cortante y el olor a tormenta inminente. Elena entró en la casa y aseguró una pesada puerta de roble con el martillo y los últimos clavos que le quedaban, bloqueándola además con los restos de un mueble pesado. Alimentó el fuego hasta que las llamas bailaron altas y brillantes en la chimenea. Milagro se acurrucó a sus pies, gimiendo bajito, sintiendo la tensión que emanaba del cuerpo de la muchacha. Estaba completamente sola. Mateo estaba lejos, ignorante del infierno que se cernía sobre la promesa. Doña Remedios no podía hacer nada contra la ley corrupta del pueblo. No había nadie a quien pedir auxilio. La noche se cerró sobre el rancho como una manta asfixiante, y mientras Elena apretaba en su bolsillo la llave oxidada que había encontrado el primer día, se preparó para enfrentar la oscuridad más profunda de su vida, sabiendo que al amanecer, todo lo que había construido podría ser reducido a cenizas una vez más. Lo que ella aún no sabía era que el valor de una persona no se mide por las batallas que gana, sino por las veces que está dispuesta a quedarse de pie cuando todo a su alrededor le grita que huya. La noche cayó sobre la promesa con una pesadez asfixiante, diferente a cualquier otra madrugada que Elena hubiera pasado allí. No había estrellas, ni luna que iluminara el camino de tierra, solo un cielo espeso y negro que parecía presagiar el fin del mundo. El viento soplaba en ráfagas cortantes, colándose por las rendijas que ella aún no había logrado sellar del todo, trayendo consigo el olor a humedad y a hojas muertas. Dentro de la casa, el fuego de la chimenea era la única fuente de luz, proyectando sombras alargadas y danzantes sobre las paredes de adobe. Elena estaba sentada en el suelo de tierra apisonada, con las rodillas abrazadas contra el pecho, sintiendo el frío calarle los huesos a pesar de la cercanía de las brasas. A sus pies, Milagro no dormía. El perro estaba tenso, con las orejas levantadas y los ojos fijos en la puerta de roble que Elena había bloqueado con el mueble quemado y los últimos clavos oxidados que le quedaban. Cada vez que el viento golpeaba la madera, el animal soltaba un gruñido bajo, un sonido gutural que vibraba en el silencio tenso de la habitación. Elena acariciaba su lomo áspero con una mano temblorosa, intentando transmitirle una calma que ella misma estaba muy lejos de sentir. El miedo es un animal frío que se enrosca en el estómago y te roba el aliento. Elena lo conocía bien. Lo había sentido cuando su padre exhaló su último suspiro, lo había sentido cuando su tío Fausto la echó a la calle con su maleta vieja, y lo sentía ahora, latiendo con fuerza en sus sienes. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba huyendo. Esta vez había decidido plantarse en aquel rancho abandonado y defender lo que sus manos callosas habían reconstruido con tanto esfuerzo. Las horas pasaban lentas, marcadas por el crujir de la leña y el silbido del viento. Elena repasaba mentalmente sus opciones. Podía huir antes del amanecer, perderse en el monte y buscar refugio en otro pueblo donde nadie conociera su historia. Podía rendirse ante don Elías
y su papel firmado por un juez corrupto, aceptar la derrota y volver a ser una sombra sin hogar. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el huerto que había sembrado con tanta esperanza. Recordaba el sabor del agua fresca del pozo y sentía el calor del fogón encendido que había devuelto la vida a aquellas paredes muertas. No, no iba a huir. Si querían sacarla de allí, tendrían que hacerlo a la fuerza. Fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando el primer sonido extraño rompió la monotonía del viento. No fue un golpe en la puerta, ni un grito. Fue el crujido sutil de una rama seca partiéndose bajo el peso de una bota. Milagro se puso en pie de un salto, erizando el pelo del lomo y soltando un ladrido sordo y amenazante. Elena contuvo la respiración. Se arrastró lentamente hacia la ventana tapiada, apartando una de las ramas entrelazadas para mirar por la rendija. Afuera la oscuridad era casi total, pero sus ojos, acostumbrados a la falta de luz, lograron distinguir 2 sombras moviéndose sigilosamente cerca de la tranquera. El olor a gasolina barata y a tabaco negro penetró por la abertura, mezclándose con el aire frío de la noche. El pánico le subió por la garganta como bilis amarga. Don Elías no iba a esperar al amanecer ni al juez. Había mandado a sus hombres a cumplir la amenaza que le había lanzado días atrás. La madera vieja ardía muy rápido cuando nadie miraba. Elena retrocedió, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente algo con lo que defenderse. No tenía armas, solo el martillo sin mango que Mateo le había dejado y un atizador de hierro oxidado junto a la chimenea. Agarró el atizador con ambas manos, sintiendo el metal frío y áspero contra sus palmas sudorosas. Milagro ladraba ahora con furia desatada, lanzándose contra la puerta principal, arañando la madera con desesperación. De repente, un resplandor anaranjado iluminó el patio exterior. Una antorcha improvisada había sido encendida, arrojando una luz siniestra sobre los rostros de los 2 hombres que se acercaban a la casa. Eran los mismos peones que habían acompañado a don Elías, el de la cicatriz en la mejilla y otro más alto, con un bidón de plástico en la mano. El olor a combustible se hizo más fuerte, casi asfixiante. Elena sintió que las piernas le fallaban. La imagen del fuego devorando la casa 15 años atrás, la historia que doña Remedios le había contado, se proyectó en su mente con una claridad aterradora. Iban a quemarla viva, a ella y al perro, para borrar cualquier rastro de su existencia y quedarse con las tierras sin que nadie hiciera preguntas. El hombre alto se acercó a la pared de adobe más cercana a la ventana y comenzó a vaciar el contenido del bidón sobre la madera seca del marco. El líquido oscuro salpicó las ramas entrelazadas que Elena había colocado, empapándolas en segundos. El de la cicatriz levantó la antorcha, con una sonrisa cruel torciéndole los labios, preparándose para lanzarla. En ese instante, la valentía de Elena no nació de la esperanza, sino de la más pura y cruda desesperación. No iba a permitir que le arrebataran su refugio sin luchar. No iba a morir asfixiada por el humo como una rata acorralada. Con un grito que le desgarró la garganta, un grito que condensaba todo el dolor, la rabia y la humillación que había soportado desde la muerte de su padre, Elena golpeó la rama tapiada con el atizador de hierro. La madera, ya podrida y ahora empapada en gasolina, cedió ante el impacto. El peón de la antorcha retrocedió un paso, sorprendido por la repentina aparición de la muchacha. Elena asomó medio cuerpo por la ventana rota, empuñando el hierro candente que había sacado del fogón momentos antes de asomarse. La punta del atizador brillaba al rojo vivo, siseando al contacto con el aire frío. Le gritó, con una voz que no parecía la suya, una voz ronca y cargada de una furia ancestral, que si daba un paso más, le clavaría el hierro en el ojo antes de que pudiera encender el fuego. Le dijo que no tenían nada que perder, que ya le habían quitado todo, y que si querían esa casa, tendrían que matarla primero. El hombre de la cicatriz dudó. Miró el atizador al rojo vivo, luego el rostro enloquecido de la joven, iluminado por el resplandor de las brasas a sus espaldas, y finalmente a su compañero. Los cobardes que hacen el trabajo sucio por dinero rara vez están dispuestos a arriesgar su propia piel cuando la presa se revuelve y enseña los dientes. Pero el hombre alto, espoleado por la humillación de verse amenazado por una mujer sola, soltó una carcajada nerviosa y dio un paso al frente. Levantó el bidón vacío y se lo lanzó a Elena, golpeándola en el hombro con fuerza. El dolor le atravesó el brazo como una descarga eléctrica, haciéndola soltar un gemido ahogado, pero no soltó el atizador. «¡Quémala, carajo!», gritó el alto, señalando la pared empapada.
El de la cicatriz levantó la antorcha. Elena cerró los ojos por una fracción de segundo, preparándose para el infierno, apretando los dientes y esperando el calor abrasador. Pero el fuego nunca llegó. En su lugar, un sonido metálico y seco, como el chasquido de un látigo gigantesco, resonó en la oscuridad. Un disparo. La antorcha saltó de las manos del peón, alcanzada por el proyectil, y cayó al suelo fangoso, siseando y apagándose casi al instante. Los dos hombres se quedaron paralizados, mirando aterrorizados hacia la oscuridad del monte, de donde había provenido el disparo. Elena abrió los ojos, jadeando, con el corazón latiéndole desbocado. Milagro dejó de ladrar y se pegó a sus piernas, gimiendo bajito. Del camino de maleza emergió una figura alta y ancha, recortándose contra la poca luz de la noche. Era Mateo. Llevaba la escopeta encarada, apuntando directamente al pecho del hombre alto. Su rostro, habitualmente sereno, estaba tenso y duro como la piedra. No caminaba despacio esta vez. Avanzaba con pasos largos y decididos, aplastando las hojas secas bajo sus botas. «Dije que en este monte nadie enciende fuego sin que los demás lo sepan», rugió Mateo, y su voz profunda retumbó en el silencio, cargada de una amenaza que no admitía réplica. «Y a mí no me gustan las fogatas a deshora». Los dos peones intercambiaron una mirada de pánico. Sabían quién era Mateo. Sabían que era un hombre solitario, de pocas palabras, pero también sabían que no era alguien con quien se pudiera jugar. El de la cicatriz levantó las manos en un gesto de rendición, balbuceando que solo cumplían órdenes de don Elías, que no querían problemas con él. Mateo no bajó el arma. Avanzó hasta quedar a escasos metros de ellos, el olor a pólvora quemada mezclándose con el hedor de la gasolina. «Díganle a su patrón», dijo Mateo, escupiendo cada palabra con un desprecio glacial, «que si vuelve a mandar a sus perros a asustar a una mujer sola, la próxima vez no voy a apuntar a la antorcha. Y si don Elías tiene algún problema con eso, que venga él mismo a decírmelo a la cara». Los hombres no necesitaron oír más. Dieron media vuelta y echaron a correr despavoridos hacia el camino de tierra, tropezando en la oscuridad, desesperados por alejarse de la ira del hombre de la escopeta. Mateo bajó el arma lentamente, observando cómo las sombras se los tragaban. Luego se volvió hacia la casa. Elena seguía asomada a la ventana rota, aún aferrando el atizador frío, temblando incontrolablemente ahora que la adrenalina empezaba a abandonar su cuerpo. El dolor en el hombro latía con fuerza, recordándole el golpe del bidón. Mateo se acercó a la ventana, la miró a los ojos y por primera vez, la dureza de su expresión se suavizó. No le preguntó si estaba bien. La pregunta habría sido ridícula. Vio el terror en su mirada, el cansancio acumulado, la desesperación pura de quien ha estado a punto de perderlo todo una vez más. «Baja el hierro, muchacha», le dijo suavemente. «Ya se fueron». Elena dejó caer el atizador. El sonido del metal contra el suelo de tierra fue como el punto final de una pesadilla interminable. Se dejó resbalar por la pared de adobe hasta sentarse en el suelo, escondiendo el rostro entre las manos callosas. Las lágrimas, que había contenido durante semanas, durante meses, desde la muerte de su padre, finalmente brotaron. No eran lágrimas de debilidad, sino de un alivio tan profundo y abrumador que le desgarraba el pecho. Lloró por el miedo, por la soledad, por la injusticia de un mundo que parecía empeñado en aplastarla. Lloró por la casa que casi se convierte en su tumba, y por el hombre que, sin pedir nada a cambio, había aparecido de la nada para salvarla. Mateo no intentó consolarla con palabras vacías. Entendía que hay dolores que necesitan ser llorados hasta secarse. Se sentó en el suelo de barro del patio, apoyando la espalda contra la pared de adobe exterior, cerca de la ventana rota, y encendió un cigarrillo. El olor a tabaco negro se coló por la rendija, mezclándose con el olor a humedad y a lágrimas saladas. «Llora todo lo que tengas que llorar», murmuró Mateo, exhalando el humo lentamente. «Mañana hay mucho que limpiar, y las lágrimas nublan la vista para trabajar». Elena lo escuchó en silencio, sintiendo una extraña paz descender sobre ella a pesar del dolor en el hombro y el miedo que aún le encogía el estómago. Sabía que la batalla no había terminado. Don Elías no era hombre de rendirse fácilmente, y la orden de desalojo seguía vigente. Al amanecer, el juez y la Guardia Civil estarían allí, y Mateo no podría detenerlos a tiros sin convertirse él mismo en un prófugo. El punto más oscuro de la noche había pasado, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar.
La casa seguía en pie. El fuego no la había devorado, pero la amenaza legal pendía sobre su cabeza como una espada oxidada. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo la aspereza de la tierra en su piel, y miró a Milagro, que ahora dormía plácidamente a sus pies, confiado en que el peligro había pasado. Apretó en su bolsillo la llave oxidada que había encontrado el primer día. No sabía qué puerta abría, pero en ese momento se aferró a ella como a un talismán, rezando a la providencia para que al despuntar el alba, el milagro que tanto necesitaba se hiciera realidad. Lo que ella aún no comprendía era que los milagros rara vez caen del cielo. A menudo están escondidos a plena vista, esperando a que alguien tenga el valor de desenterrarlos. El cielo sobre el valle comenzó a teñirse de un gris pálido, anunciando un amanecer frío y cargado de bruma. El olor a tierra húmeda y a humo de leña fría se mezclaba con el persistente tufo a gasolina derramada en la base de la pared exterior. Elena no había pegado un ojo. Sentada en el suelo de tierra apisonada, con la espalda apoyada contra el adobe áspero, había pasado las últimas horas de la madrugada en un duermevela tenso, con la llave oxidada apretada en el puño hasta que el metal le dejó una marca roja en la palma. El dolor en el hombro, donde el bidón la había golpeado, se había convertido en una punzada sorda y constante que le recordaba lo cerca que había estado de perderlo todo. Al otro lado de la pared, Mateo tampoco se había movido. El sonido ocasional de un fósforo encendiéndose y el olor a tabaco negro le decían a Elena que él seguía allí, montando guardia frente a la ventana rota. Milagro, en cambio, se había despertado con las primeras luces. El perro, ajeno a las leyes de los hombres y a los plazos de desalojo, se estiró perezosamente, bostezó mostrando los dientes y se acercó a lamerle la mano a la muchacha. Su pelaje, aunque todavía sin el brillo de un animal sano, ya no mostraba las calvas del hambre y el miedo. Estaba vivo y ella también. Elena se puso de pie con dificultad, sintiendo las articulaciones entumecidas por el frío y la tensión. No había tiempo para lamentaciones. Caminó hacia el pozo en el patio trasero, donde la maleza aún dominaba los bordes, y sacó medio cubo de agua helada. Se lavó la cara, dejando que el frío le mordiera la piel y le despejara la mente. Mientras el agua le escurría por el cuello, su mirada se posó en un montón de escombros que había estado posponiendo limpiar, ubicado en la esquina más alejada del terreno, bajo la sombra espesa de un viejo roble. Era un amontonamiento de piedras ennegrecidas y maderas podridas que parecían haber formado parte de un pequeño anexo o cobertizo antes del incendio de hacía 15 años. Hasta ahora, Elena se había concentrado en hacer habitable la casa principal, ignorando esa ruina secundaria. Pero esa mañana, con la amenaza de don Elías respirándole en la nuca y la certeza de que el juez llegaría en cualquier momento, una urgencia inexplicable la empujó hacia allí. Recordó la historia de doña Remedios. La familia que había huido, el dolor inmenso, la prisa por dejar atrás la tierra maldita. La gente que huye del fuego no se lleva sus tesoros, se lleva la vida. Caminó hacia los escombros, sus botas gastadas crujiendo sobre la hojarasca húmeda. Empezó a mover las piedras con las manos desnudas, ignorando el dolor en el hombro y las raspaduras en sus palmas callosas. Milagro la siguió, olfateando el aire con curiosidad, y comenzó a escarbar a su lado. Retiró una viga carbonizada, luego otra, tosiendo por el polvo viejo que se levantaba en el aire quieto de la mañana. Bajo una losa de piedra partida por la mitad, cubierta por años de tierra y hojas en descomposición, encontró algo. No era oro, ni joyas. Era una pequeña caja de metal, pesada y sellada por el óxido. El corazón de Elena dio un vuelco. La caja tenía una cerradura pequeña en el frente, cubierta de tierra apelmazada. Con los dedos temblorosos, sacó del bolsillo de su falda la llave oxidada que había tropezado en el barro el primer día de su destierro. La misma llave a la que se había aferrado durante la tormenta, la misma que había apretado durante la noche de terror. Limpió la cerradura con la manga de su blusa, insertó la llave y rezando en silencio, giró la muñeca. El mecanismo rechinó, resistiéndose al principio, quezándose tras años de inactividad, pero finalmente cedió con un chasquido seco. Elena abrió la tapa. El interior olía a papel viejo y a encierro. Dentro, envueltos en un paño de lino que milagrosamente había resistido la humedad, había varios documentos amarillentos, con caligrafía elegante y sellos oficiales de la capital, fechados décadas atrás.
Eran las escrituras originales de la promesa. Y junto a ellas, una carta doblada a la mitad, escrita con pulso tembloroso. Elena desdobló la carta. La tinta estaba descolorida, pero aún legible. Era del antiguo dueño, escrita la misma noche del incendio. En ella, el hombre declaraba que, roto por el dolor de la pérdida de su hijo, abandonaba la propiedad para siempre. Pero la última línea hizo que a Elena se le cortara la respiración. Esta tierra queda libre de toda deuda y reclamo por mi parte. Quien tenga el valor de limpiar sus cenizas y devolverle la vida, que la tome como suya ante Dios y ante los hombres, pues yo no volveré a pisarla. No era un testamento formal, pero las escrituras originales que acompañaban la carta eran la prueba irrefutable de que la propiedad nunca había pertenecido al municipio, y mucho menos a don Elías. El prestamista había falsificado los derechos de compra, aprovechándose del abandono y de la ignorancia del pueblo, asumiendo que los documentos verdaderos se habían perdido en el incendio o en la huida de la familia. Elena apretó los papeles contra su pecho, sintiendo una oleada de fuerza recorrerle el cuerpo. No era un rescate mágico, era la recompensa a su obstinación por no huir, por escarbar en el polvo cuando todos le decían que corriera. El sonido de un motor acercándose por el camino de tierra rompió el silencio de la mañana. Elena guardó rápidamente los documentos en su morral de lona, se sacudió la tierra de las rodillas y caminó hacia la parte delantera de la casa. Mateo ya estaba de pie junto a la tranquera reparada, con la escopeta descansando sobre su hombro, observando cómo un viejo jeep de la Guardia Civil se detenía levantando una nube de polvo grisáceo. Del vehículo bajaron 4 hombres, 2 guardias uniformados, el juez del pueblo, un hombrecillo delgado y nervioso con gafas de alambre, y don Elías, que lucía una sonrisa de suficiencia que no llegaba a sus ojos porcinos. El prestamista vestía un traje de lino claro, inapropiado para el campo, y olía a loción cara, un contraste grotesco con el olor a humedad y gasolina que aún flotaba en el ambiente. Don Elías se adelantó, deteniéndose a un par de metros de la tranquera, flanqueado por los guardias. Su mirada se cruzó con la de Mateo, y por un instante la sonrisa vaciló, recordando la advertencia de la noche anterior. Pero la presencia de la ley le devolvió la arrogancia. «Se acabó el tiempo, muchacha», dijo don Elías, elevando la voz para que resonara en el claro. «El juez trae la orden de desalojo. Saca tus trapos y lárgate antes de que te arresten por invasión. Y tú, Mateo, más te vale no meterte. Esto es un asunto legal». Mateo no se movió. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos estaban fijos en Elena, esperando su reacción. Sabía que él no podía disparar a la Guardia Civil, y sabía que si Elena no tenía cómo defenderse legalmente, tendría que verla partir. Elena avanzó despacio, con Milagro caminando a su lado, pegado a su pierna izquierda. No miró al prestamista, dirigió su atención directamente al juez. El hombrecillo se ajustó las gafas, incómodo bajo la mirada penetrante de la joven. «Señor juez», dijo Elena, su voz clara y firme, sin un rastro del terror de la noche anterior. «Tengo entendido que don Elías afirma haber comprado los derechos de esta propiedad al municipio por deudas acumuladas». El juez asintió, sacando un fajo de papeles de su maletín de cuero gastado. «Así es, señorita. Los antiguos dueños abandonaron la propiedad hace 15 años, dejando impuestos sin pagar. El municipio embargó y el señor Elías adquirió los derechos legítimamente. Por lo tanto, usted está ocupando propiedad privada ilegalmente». Elena asintió lentamente. Metió la mano en su morral de lona y sacó el fajo de documentos amarillentos, envueltos en el paño de lino. Se acercó a la tranquera y se los tendió al juez a través de las maderas. «Entonces, señor juez, le sugiero que revise estos papeles antes de ejecutar cualquier orden», dijo Elena, manteniendo la mirada. «Son las escrituras originales de la promesa, junto con una declaración firmada por el antiguo dueño la noche que se fue». El juez tomó los documentos con el ceño fruncido. Don Elías soltó una carcajada despectiva. «¡Pamplinas!», bramó el prestamista acercándose. «Esos papeles se quemaron en el incendio. Esta muchacha está intentando engañarlo, señor juez». Pero el juez no le prestaba atención. Estaba revisando los sellos de la capital, pasando sus dedos por el papel grueso y amarillento, leyendo la carta escrita a mano. El color abandonó su rostro pálido. Tragó saliva ruidosamente y miró a don Elías con una mezcla de sorpresa y temor. «Don Elías», murmuró el juez, bajando la voz. «Estos documentos son auténticos. Los sellos de la notaría de la capital están intactos. Y la declaración...»
El dueño dejó constancia de que no existía deuda alguna y que la propiedad quedaba libre. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el viento moviendo las copas de los robles se atrevió a romperlo. Don Elías arrebató los papeles de las manos del juez, sus ojos abriéndose desmesuradamente al reconocer la caligrafía y los sellos que él mismo había dado por destruidos. La vena de su cuello comenzó a palpitar con furia. «¡Esto no prueba nada!», gritó, agitando los papeles en el aire. «Ella no es familiar del dueño, no tiene derecho a estar aquí». Elena no retrocedió. Se apoyó en la madera de la tranquera y lo miró con la misma frialdad con la que había mirado al fuego la noche anterior. La carta dice claramente que quien tenga el valor de limpiar las cenizas y devolverle la vida a esta tierra, la tomará como suya, respondió Elena, su voz resonando con una autoridad moral que el prestamista jamás poseería. Yo he estado aquí semanas, he limpiado la casa, he sembrado el huerto y he soportado que sus hombres intentaran quemarme viva anoche. Así que, a menos que el municipio quiera explicar en la capital por qué vendieron derechos de una propiedad que no tenía deudas, con documentos falsos, le sugiero que se dé la vuelta y no vuelva a pisar este camino. El juez se aclaró la garganta, recuperando los documentos de las manos temblorosas de don Elías. Sabía que si el asunto llegaba a instancias mayores, su propia complicidad en la venta fraudulenta saldría a la luz. «La señorita tiene razón, don Elías», dijo el juez apresuradamente, devolviéndole los papeles a Elena con un respeto que antes no tenía. «La venta fue un error administrativo. La orden de desalojo queda anulada». Don Elías parecía a punto de estallar. Miró a los guardias, luego a Mateo, que ahora sonreía levemente, con la escopeta aún en el hombro, y finalmente a Elena. Sabía que estaba acorralado. No podía usar la ley, y no podía usar la fuerza mientras Mateo y la evidencia estuvieran allí. Sin decir una palabra más, con el rostro rojo de ira y humillación, dio media vuelta y caminó a zancadas hacia el jeep. Los guardias y el juez lo siguieron en silencio, subiendo al vehículo y arrancando con un rugido de motor que levantó una nueva nube de polvo, alejándose por el camino de tierra hasta desaparecer de la vista. Elena se quedó allí, junto a la tanquera, viendo cómo el polvo se asentaba lentamente. El peso de las últimas semanas, el miedo constante, el cansancio acumulado, parecieron evaporarse con la bruma de la mañana. Miró los papeles en su mano, manchados de tierra, y sintió que por fin, después de tanto tiempo, tenía un lugar en el mundo. Mateo se acercó a ella. No hubo abrazos, ni declaraciones grandiosas de victoria. En el campo, las emociones profundas rara vez se visten con palabras ruidosas. Él se detuvo a su lado, oliendo a tabaco y a rocío, y miró hacia el huerto donde los frijoles aplastados empezaban a enderezarse buscando el primer sol de la mañana. «Parece que vas a necesitar más clavos para esa puerta», dijo Mateo, señalando la madera astillada por la piedra de la noche anterior. Elena sonrió por primera vez en meses. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina, que le iluminó el rostro curtido por el sol. «Y tú vas a necesitar enseñarme a cambiarle el marco entero», respondió ella, guardando los documentos en su morral. Mateo asintió despacio. «Mañana traigo la madera», dijo, y sin añadir nada más, se dio la vuelta y comenzó a caminar por el sendero hacia su cabaña, con la escopeta al hombro y el paso tranquilo de quien sabe que el orden del mundo ha sido restaurado. Elena lo vio alejarse, sintiendo una calidez en el pecho que no provenía del sol que empezaba a asomar entre los cerros. Se agachó para acariciar a Milagro, que movía la cola con entusiasmo, y juntos volvieron a entrar en la promesa, sabiendo que esa noche, por primera vez, dormirían sin miedo. Los meses que siguieron al amanecer en que don Elías se marchó con el rabo entre las piernas, trajeron una transformación lenta pero imparable a la promesa. El otoño tiñó los cerros de ocres y dorados, y con él llegaron las primeras lluvias suaves, esas que empapan la tierra sin violencia y hacen germinar hasta la esperanza más enterrada. Elena ya no era la muchacha asustada que había llegado arrastrando una maleta vieja y un perro moribundo. Ahora, sus pasos sobre el suelo de tierra apisonada resonaban con la firmeza de quien camina sobre lo suyo. El primer cambio visible fue la casa misma. Mateo cumplió su palabra. 2 días después del altercado con el juez, apareció con tablones de roble curado y una caja de herramientas de verdad. Trabajaron juntos durante una semana entera,
desde que el primer sol asomaba entre los cerros hasta que el atardecer dorado los obligaba a encender lámparas de queroseno. Reemplazaron el marco astillado de la entrada y colgaron una puerta nueva, sólida y pesada, que cerraba con un golpe seco y seguro, dejando fuera el frío y el miedo. El olor a aserrín fresco y a resina de pino inundó el patio, borrando por fin el último rastro del tufo a gasolina que había dejado la noche del ataque. Elena aprendió a manejar el serrucho y el cepillo de carpintero, bajo la mirada silenciosa pero atenta de Mateo. Sus manos callosas se llenaron de nuevas durezas, pero también de una destreza que nunca creyó poseer. Juntos repararon el techo hundido de la sala principal, sellando las goteras con brea y tejas de barro, que recuperaron de los escombros del antiguo cobertizo. Cuando terminaron, la casa ya no parecía un esqueleto abandonado. Era un refugio cálido, con el humo del fogón encendido subiendo recto y claro por la chimenea limpia. Pero el verdadero milagro de la promesa ocurrió en el huerto. La tierra negra y fértil del patio trasero, que había descansado durante 15 años bajo una capa de maleza y olvido, respondió al cuidado de Elena con una generosidad abrumadora. Los brotes de frijol que los peones de don Elías habían pisoteado se enderezaron con fuerza, trepando por las días de caña que ella les había preparado. Sembró maíz, calabazas, tomates y cebollas, usando semillas que doña Remedios le fue trayendo a cambio de ayuda para recolectar hierbas medicinales en el monte. El detalle que marcó el antes y el después, la prueba irrefutable de que la vida había regresado a aquel rincón olvidado, ocurrió una mañana fresca de noviembre. Elena estaba agachada entre los surcos, con el olor a tierra mojada y a hojas de tomatera llenándole los pulmones. Milagro correteaba a su alrededor. El perro ya no cojeaba, su pelaje era grueso y brillante, del color de la miel tostada, y sus ojos reflejaban una vitalidad contagiosa. De repente, el animal se detuvo en seco frente a una planta de calabaza y soltó un ladrido corto, moviendo la cola frenéticamente. Elena se acercó, apartando las grandes hojas verdes cubiertas de rocío, y allí estaba, la primera cosecha. Era una calabaza inmensa, de un naranja profundo y brillante, pesada y perfecta. Elena la tomó entre sus manos, sintiendo la textura rugosa de la cáscara fría, y una emoción indescriptible le cerró la garganta. No era solo comida, era el fruto tangible de su resistencia. Era la prueba de que, a pesar de las tormentas, del abandono, del fuego y de la maldad de los hombres, la tierra siempre recompensa al que trabaja honestamente y no se rinde. Ese mismo fin de semana, Elena cargó un costal de yute con sus primeras verduras y caminó los kilómetros que separaban el rancho del pueblo. Ya no era la exiliada que caminaba con la cabeza gacha. Entró a la plaza principal con la espalda recta, flanqueada por Milagro, que trotaba a su lado con la seguridad de un guardián leal. El mercado dominical bullía de actividad, con el olor a pan recién horneado, a cilantro fresco y a café de olla flotando en el aire frío de la mañana. Las miradas de los lugareños se clavaron en ella. Algunos murmuraban, otros apartaban la vista, recordando cómo le habían cerrado las puertas meses atrás. Pero Elena no buscaba venganza ni disculpas, buscaba ganarse la vida. Extendió una manta limpia sobre los adoquines cerca de la fuente de piedra y acomodó sus tomates rojos, sus cebollas brillantes y, en el centro, la enorme calabaza naranja. Fue doña Remedios la primera en acercarse, apoyada en su bastón nudoso, con una sonrisa cómplice arrugándole aún más el rostro. Le compró medio kilo de tomates sin regatear, dejando caer las monedas en la palma callosa de Elena, con un sonido metálico que resonó como una victoria. Poco a poco, venciendo la vergüenza, otras mujeres del pueblo se acercaron. La calidad de las verduras de la promesa era innegable, cultivadas en tierra descansada y regadas con agua de pozo profundo. Al mediodía, el costal de Elena estaba vacío y su bolsillo tintineaba con el peso de su primer dinero, ganado por cuenta propia. Mientras recogía la manta, una figura conocida se detuvo frente a ella. Era don Elías. El prestamista no llevaba su habitual traje de lino claro, sino un abrigo oscuro y gastado que le daba un aspecto encogido. Ya no estaba flanqueado por sus matones. Estaba solo, apoyado pesadamente en un bastón de madera pulida que delataba una cojera reciente. El pueblo entero sabía lo que había pasado. La historia de cómo una muchacha sola lo había humillado frente al juez, demostrando que sus negocios de tierras se basaban en fraudes, había corrido como la pólvora. El municipio, temiendo una investigación de la capital, le había cancelado varios contratos jugosos, y su reputación de hombre intocable se había desmoronado. Don Elías miró a Elena a los ojos,
Ya no había arrogancia en su mirada porcina, solo un resentimiento sordo y una sombra de derrota. El olor a loción barata había sido reemplazado por el tufo rancio del tabaco frío y el sudor nervioso. «Dicen que esa tierra da buenas cosechas», murmuró el hombre con voz rasposa, señalando la manta vacía de la joven. Elena no retrocedió. Milagro, sentado a su lado, soltó un gruñido bajo, recordando el olor del hombre que había ordenado quemar su hogar. Elena le puso una mano tranquilizadora en la cabeza al perro y mantuvo la mirada fija en el prestamista. «La tierra da lo que uno siembra en ella, don Elías», respondió Elena con una calma absoluta. «Si siembras ceniza y codicia, recoges ruina. Si siembras trabajo y respeto, recoges vida». El prestamista apretó los labios hasta convertirlos en una línea fina y blanca. No intentó rebatirla. Sabía que la muchacha tenía razón y que el pueblo entero, que antes le temía, ahora presenciaba en silencio su humillación. No necesitaba redimirse ni pedir perdón. Hay hombres cuyas almas están demasiado oxidadas para cambiar. Pero en ese instante, frente a la mirada inquebrantable de Elena, don Elías reconoció por primera vez en su vida que el dinero y el miedo no siempre son suficientes para quebrar el espíritu de la gente de bien. Sin decir una palabra más, el prestamista dio media vuelta y se alejó cojeando por la calle empedrada, convirtiéndose en una sombra encorvada que pronto desaparecería de la memoria del pueblo, devorado por su propia amargura. Elena lo vio partir sin rencor. Había aprendido que el odio es un veneno que uno se toma esperando que muera el otro, y ella no tenía espacio en su nueva vida para venenos. Se colgó el costal vacío al hombro, llamó a Milagro con un chasquido de lengua y emprendió el camino de regreso a la promesa. La construcción de su nuevo mundo no se detuvo ahí. Con el dinero de las ventas en el mercado, Elena compró gallinas que llenaron el patio trasero de cacareos y vida. Mateo la ayudó a construir un gallinero resistente, usando mallas de alambre y madera de los árboles caídos en el monte. Las tardes se volvieron más cortas, pero menos solitarias. A menudo, Mateo aparecía al caer el sol, trayendo consigo un conejo cazado o un saco de leña seca. Se sentaban juntos en el porche que habían reconstruido, observando cómo el cielo se teñía de violeta y naranja, compartiendo un café humeante y el silencio cómodo de dos personas que han encontrado en el otro un refugio seguro. Una de esas tardes, mientras el frío del invierno comenzaba a anunciar su llegada, Mateo sacó de su bolsillo un pequeño objeto de madera tallada. Era un marco de fotos, sencillo pero pulido con esmero, hecho de la misma madera de roble que habían usado para la puerta principal. Se lo tendió a Elena sin decir una palabra. Ella lo tomó, sintiendo la suavidad de la madera lijada bajo sus dedos, y supo exactamente para qué era. Entró a la casa, abrió su maleta vieja, que ahora descansaba en un rincón, ya no como símbolo de huida, sino como recuerdo de su viaje, y sacó el retrato descolorido de sus padres. Lo colocó con cuidado en el marco de roble y lo colgó sobre la repisa de la chimenea encendida. Al mirar la fotografía enmarcada, iluminada por el resplandor cálido de las brasas, Elena sintió que el círculo por fin se había cerrado. Sus padres ya no eran fantasmas de un pasado doloroso. Ahora presidían un hogar vivo, próspero y lleno de paz. Un hogar construido sobre las cenizas del abandono, sostenido por la fuerza inquebrantable de sus manos callosas y la lealtad silenciosa de la familia que ella misma había elegido. El tiempo en el campo no se mide en relojes, mi gente, sino en cosechas, en lunas, y en la paz con la que uno puede sentarse a mirar el horizonte cuando el día por fin termina. Llegó un domingo de primavera, uno de esos días en los que el aire huele a tierra limpia y a flor de naranjo. El atardecer dorado bañaba el valle entero, tiñendo las nubes de un color cobrizo que parecía encender el cielo sin quemarlo, derramando una luz mansa sobre los techos de la promesa. Elena estaba sentada en el escalón de madera del porche que ella y Mateo habían construido con sus propias manos. El crujido suave de la mecedora a su espalda acompañaba el canto prematuro de los grillos que empezaban a despertar entre la hierba alta. A sus pies, Milagro dormía plácidamente, estirado cuán largo era, con el vientre lleno y el pelaje brillando bajo los últimos rayos del sol. Ya no quedaba ni un solo rastro del animal esquelético y aterrado que se había encogido contra su pierna bajo la tormenta. Ahora era un guardián sereno, el rey absoluto de un patio donde las gallinas picoteaban sin miedo y los surcos de maíz se alzaban orgullosos como soldados verdes. Dentro de la casa, el fogón encendido crepitaba con una melodía suave, esparciendo por las ventanas abiertas el aroma inconfundible del pan de elote recién horneado y del café de olla endulzado con piloncillo.
Mateo salió por la pesada puerta de roble, secándose las manos en un trapo de algodón, y le tendió a Elena una taza de barro humeante. Se sentó a su lado, en silencio, con esa tranquilidad profunda que solo comparten quienes han atravesado el infierno juntos y han decidido que el paraíso se construye despacio, tabla por tabla. Elena tomó un sorbo de café, sintiendo el calor reconfortante bajar por su garganta, y luego bajó la mirada hacia sus propias manos. Eran unas manos callosas, marcadas por cicatrices diminutas, por astillas del pasado y por la aspereza implacable de la tierra. Ya no eran las manos de una muchacha asustada a la que habían echado a la calle con una maleta vieja. Eran las manos de una mujer que había obligado a la vida a devolverle lo que le pertenecía por derecho de sangre y sudor. Al levantar la vista, sus ojos se posaron en el marco derecho de la puerta principal. Allí, colgando de un grueso cordón de cuero oscuro, clavado firmemente en la madera de roble, descansaba un objeto pequeño pero pesado. Era la llave de hierro. La misma llave oxidada y torcida que la punta de su zapato roto había desenterrado del lodo espeso aquella primera tarde de tormenta, cuando creía que su mundo entero se había acabado. Elena extendió los dedos y acarició el metal. Ya no estaba sucio, ni frío, ni cubierto de fango. El roce constante de sus manos y el calor de la casa lo habían pulido con los meses, devolviéndole un brillo oscuro y noble. Aquel pedazo de hierro inútil, que en medio de la lluvia no parecía abrir ninguna puerta que quedara en pie, había terminado siendo el ancla que la salvó de la deriva. Pero al mirarla ahora, bajo la luz mansa del atardecer, Elena comprendió algo mucho más profundo. Esa llave nunca estuvo destinada únicamente a abrir la cerradura de la caja de metal que guardaba las escrituras. Esa fue solo la forma en que la providencia decidió manifestarse. La verdadera puerta que esa llave torcida había abierto estaba dentro de ella misma. Le había abierto la puerta al coraje de quedarse de pie cuando todos le gritaban que huyera. Le había abierto la puerta a la dignidad de no doblegarse ante los cobardes que intentaron quemar su esperanza. Y sobre todo, le había abierto la puerta a la certeza absoluta de que empezar de cero no es una condena, sino el mayor de los privilegios. La oportunidad de construir un castillo a tu medida, usando exactamente las mismas piedras que otros te lanzaron para intentar hundirte. Porque hay fuerzas, mi gente, que solo aparecen cuando uno cree que ya lo perdió todo. A veces, la vida permite que te echen de la casa que creías tuya, permite que te cierren las puertas en la cara y que camines bajo la tormenta con los zapatos rotos, no porque te odie, sino porque sabe que estás ocupando un lugar demasiado pequeño para tu espíritu. La vida te arranca de lo cómodo para empujarte hacia las ruinas, porque sabe que solo allí, en el polvo y en el abandono de los lugares olvidados, descubrirás de qué material estás hecho realmente. El valor de la gente de bien no se mide por las herencias que recibe en bandeja de plata, sino por la belleza inmensa del mundo que es capaz de levantar cuando lo único que le han dejado es un puñado de cenizas y el latido terco de su propio corazón. Si esta historia te ha recordado que el trabajo honesto y la fe nunca quedan sin recompensa, y que siempre hay luz para quien se niega a rendirse en la oscuridad, te pido que compartas este relato con alguien que hoy necesite encontrar su propia fuerza. Déjame aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad y estado nos estás escuchando, porque quiero saber hasta dónde llega esta familia de gente resiliente. Y dime, para que quede escrito, ¿cuál fue tu momento favorito de esta historia? ¿Fue cuando el perro Milagro se puso en pie por primera vez frente al fuego, demostrando que había decidido vivir? ¿Fue el instante de pura valentía en que Elena enfrentó a los cobardes, asomada a la ventana con el hierro al rojo vivo? ¿O fue el momento exacto en que la llave oxidada abrió la caja de las escrituras frente a la mirada incrédula y derrotada del juez corrupto? Escribe tu elección en los comentarios, dale un buen like a este vídeo para que la providencia siga guiando nuestro canal y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos escuchamos en el próximo relato, cuando el camino de tierra nos vuelva a encontrar.